¿Qué tranza raza? Una vez más con ustedes, soy Robert transmitiendo para Regando la Historia y hoy vamos a hablar de un suceso de proporciones apocalípticas, o al menos así lo fue para las más de 1000 personas que perdieron la vida aquel día en Pompeya. Sin más por el momento, vamos a darle. Durante el siglo I después de Cristo, Pompeya era una ciudad próspera, una de las ciudades más prósperas del Imperio Romano, ubicada junto a la bahía de Nápoles. Estaba llena de comerciantes, villas lujosas, templos, teatros, baños públicos. Miles de personas vivían en una vida aparentemente perfecta, agradable, en una ciudad importante, moderna para el tiempo, incluso lujosa. La verdad, una vida muy, muy, muy envidiable incluso hasta la fecha. El problema es que junto a el paisaje muy hermoso que tenía Pompeya, todas esos valles que la rodeaban, estos montes que los rodeaban, también estaba uno que era el monte Vesubio, que sí, se veía muy bonito y todo, pero tenía la característica de ser un volcán, ¿no? Lo que sí es que casi nadie en Pompeya tenía ninguna memoria, ningún recuerdo de que aquella montaña pudiera despertar. Básicamente no había dado gestos en los últimos 700, 800 años de que fuera a erupcionar el volcán, ¿no? Era básicamente una parte más que llenaba el paisaje de Pompeya. Las primeras advertencias se dieron poco a poco, como sucede con los volcanes. Años antes de la tragedia comenzaron a registrarse pequeños terremotos, fumarolas, un poco de ceniza, un poquito de comportamiento normal que vemos en algunos volcanes de la era moderna. Lo característico eran estos temblores que se suscitaban de pronto. El más fuerte ocurrió en el año 62 después de Cristo, causando daños importantes. Este ya causó estragos, pero aún así no tiene nada que ver o no se compara con la catástrofe que vendría después. Si bien estos sismos ahora sí que llamaban la atención, la gente no les ponía tanto esmero, no los estudiaba tanto, ni se asustaban tanto porque realmente la zona hasta la fecha es propensa a sufrir sismos. Entonces dijeron, bueno, pues uno de tantos, no se alarmaron tanto, simplemente reconstruyeron lo caído y a seguir adelante. De hecho, muchos edificios seguían en reparación 17 años después, cuando llegó la erupción. Hoy sabemos que aquellos movimientos realmente no eran sismos aislados de la zona, sino que era una advertencia o preámbulo para lo que pasaría años después. Desafortunadamente, en Pompeya los ciudadanos no tenían manera de saber que el volcán iba a erupcionar, porque el concepto de vulcanología ni siquiera existía. Durante siglos se creyó que la erupción ocurrió el 24 de agosto de por ahí del año 79, bajo el gobierno del emperador Tito. Esta fecha viene de una de las cartas de Plinio el Joven, el testigo del que hablaremos más adelante. Sin embargo, gracias a la tecnología y a la arqueología moderna, se ha llegado a otra conclusión. Se han encontrado restos de frutas típicas de otoño como granadas, castañas, braseros de calefacción, calentones, vamos a decirlo, instalados en las casas, y hasta una moneda que menciona un título que el emperador Tito recibió apenas en septiembre de ese año. En 2018 incluso apareció una inscripción en carboncillo fechada el 17 de octubre en una casa que estaba siendo remodelada justo antes de la erupción, por lo que realmente hoy por hoy dejamos un poco de lado la fecha de agosto y nos enfocamos más en la posible fecha de octubre gracias a la nueva evidencia, también todavía del año 79. Lo que sí sabemos con certeza es lo que pasó justo cuando llegó el momento de la explosión. Poco después de mediodía, el Vesubio explotó. Una gigantesca columna de ceniza, roca y gases ardiendo comenzó a elevarse hacia el cielo, alcanzando más allá de los 30 kilómetros de altura, que viene siendo como 2 veces el monte Everest. Era tan enorme que podía verse desde decenas de kilómetros de distancia.
La lluvia de piedra pómez empezó a caer sobre Pompeya. Al principio, muchos habitantes pensaron que sería algo pasajero, ceniza, fumarolas y ya, y solamente fueron y se refugiaron dentro de sus casas, sin saber que estaban entrando a una trampa mortal. Mientras miles intentaban escapar a unos 30 kilómetros de distancia en la base naval de Miceno, un hombre tomó la decisión opuesta. Su nombre era Plinio el Viejo. Era almirante de la flota romana, científico, o lo más parecido a un científico en aquellos tiempos, y uno de los intelectuales más importantes de Roma en la época. Al observar la inmensa nube que salía del Vesubio, ordenó preparar una embarcación ligera para acercarse y estudiar el fenómeno. Pero mientras se disponía a partir, le llegó un mensaje desesperado de Rectina, una mujer con una villa al pie del Vesubio, pidiéndole que la rescatara. Es bien importante resaltar este acto por parte de Rectina, esta carta o este pedido de rescate que le emite a Plinio, pues fue lo que cambió todo. Plinio ordenó sacar los barcos de guerra grandes de la flota, ya no nada más para observar y analizar lo que estaba pasando, sino para intentar rescatar a cuantas personas fuera posible. Y así ya no era nada más investigación, ya básicamente era una tarea mayor o una misión mayor de evacuación de una ciudad entera. Como tal, Plinio nunca regresó. Sus compañeros lo encontraron muerto días después en la playa de Stavia, sin heridas visibles. Hasta hoy no hay un acuerdo claro sobre qué fue lo que últimamente lo mató. Algunos historiadores sugieren que fueron muy posiblemente los gases tóxicos provenientes del volcán. Otros creen que su cuerpo, ya débil y con los problemas respiratorios, simplemente no resistió el esfuerzo físico, el estrés y el pánico de esas horas y simple y sencillamente terminó sufriendo un colapso cardiovascular y fue así como perdió la vida. Quien sí sobrevivió fue su sobrino, Plinio el Joven. Observó durante horas cómo la nube cubría el cielo. Años después escribió dos cartas dirigidas al historiador romano Tácito y en ellas describió con enorme detalle la explosión del Vesubio. Y en ellas escribió con enorme detalle la explosión del volcán, la lluvia de ceniza, la oscuridad total, los terremotos y el pánico de la población y por supuesto la muerte de su tío. Esas cartas son el relato más importante y hasta cierto punto preciso de lo que sucedió en aquel trágico día. De hecho, hoy los científicos llaman erupción pliniana a este tipo de explosiones volcánicas, precisamente en honor a la descripción realizada por Plinio el Joven. Mucha gente imagina que Pompeya fue consumida o fue destruida por la lava, pero eso nunca ocurrió. Tan así que Pompeya, si somos objetivos, si somos técnicos, pues ahí sigue. La ciudad en realidad fue sepultada por toneladas de ceniza ardiendo y muchísima piedra pómez. Horas después de esto llegaron los flujos piroclásticos, nubes de gases sobrecalentados, ceniza y fragmentos de roca que descendían a velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora. Literal fue un borrador de ceniza tremendo, pero que llevaba con temperaturas de varios cientos de grados. Imagínense una freidora de aire con ceniza tremenda, ¿no? Durante años se creyó que este calor mató a la gente casi al instante, en cuestión de segundos. Estudios más recientes cuestionan esta idea y sugieren que muchas víctimas de hecho murieron de forma un poquito más lenta, por asfixia al respirar esta mezcla de gases y ceniza, porque imaginemos por un momento, propiamente mientras está toda la ceniza cubriendo eh, el espacio donde estás, técnicamente ya no hay aire. Simplemente lo que tú estás aspirando, lo que estás inhalando, son estas partículas de ceniza ardiendo. Esto provoca que no mueras quemado como tal, o al menos no quemado por fuera. Más bien la gente padecía asfixiándose o quemándose por dentro, por las partículas ardientes que aspiraba. Es un debate que la ciencia al día de hoy todavía no cierra del todo. Lo que sí es seguro es que fuera por calor extremo o por asfixia, no había manera de escapar de esos flujos. Pompeya quedó completamente enterrada, como si fuera encapsulada dentro de un caparazón de ceniza. Y ciudades cercanas como Herculano también fueron afectadas.
Con el paso de los siglos, Pompeya desapareció completamente del mapa, al punto que la vegetación volvió a crecer, que empezó a cubrir la zona y la ubicación como tal exacta de Pompeya simplemente se terminó olvidando. Esto fue así hasta el siglo XVIII, cuando comenzaron varias excavaciones, no con la intención de descubrir una ciudad perdida, sino por cuestiones de obras de aquellos años. Y estas dieron pie a un descubrimiento muy impresionante. En el siglo XIX, el arqueólogo italiano Giuseppe Fiorelli encontró huecos dentro de la ceniza endurecida. Eran los espacios que habían dejado los cuerpos al descomponerse, porque esto es importante, pasa esta ceniza eh, y encapsula a la ciudad y encapsula también los edificios, las ornamentas y por supuesto también a las personas. Entonces, al cuerpo, ahora sí que al descomponerse el cuerpo de la persona encapsulada en la ceniza, termina esta convirtiéndose en una especie de molde. Y pensando en esto, se le ocurrió inyectar yeso líquido dentro de estos huecos y así aparecieron, les digo, como moldes, los cuerpos de las víctimas, que hoy siguen mostrando la agonía, el temor de los últimos instantes de su vida a un nivel de detalle verdaderamente estremecedor, pues todavía puedes ver las expresiones, puedes tratar de inferir o de entender los últimos movimientos que tuvieron para tratar de apoyar a algún ser querido, para protegerse a ellos mismos, para tratar de entender lo que pasaba y para poder de alguna manera ver plasmados esos últimos segundos de la vida de estos habitantes de Pompeya. Al ser cubierta, igual que todos sus habitantes, Pompeya, dentro de este capullo de ceniza, si bien la borró el mapa mucho tiempo, pero también la conservó en un muy buen estado. Vamos a decirlo que de alguna manera la preservó, porque de hecho, hoy en las ruinas de Pompeya, si ustedes van, si se dan la vuelta cualquier martes cualquiera y luego me dicen, porque yo no he ido, se pueden dar cuenta que la ciudad está muy bien conservada. Todavía pueden ver calles y calles y calles. Pueden ver la estructura de ciudad completa. Pueden ver algo que usualmente no se ve en sitios arqueológicos, perdón, como colores, pilares, detalles, pinturas. Es un poquito como si hubiera sido atrapada por el tiempo debajo de todo este sedimento de piedra y ceniza. Eh, Ciertamente no nos dejó solo ruinas, nos dejó una fotografía muy clara del Imperio Romano detenida en el tiempo. Gracias al testimonio de Plinio el Joven, al trabajo historiador de Tácito y a las excavaciones de Giuseppe Fiorelli, hoy conocemos con enorme precisión cómo lucía una ciudad romana y cómo esta ciudad desapareció en menos de un día. También, gracias a la última misión de Plinio el Viejo, que aunque no logró salvar a quienes buscaba rescatar, dejó tras de sí un relato que hizo posible todo lo demás. Y es importante también destacar que a pesar de que no pudo salvar a toda la gente que quería, realmente hubo gente que sí se salvó. No murieron absolutamente todos los habitantes. Obviamente las cifras pudiéramos discutirla, pero la ciudad tenía aproximadamente entre 10.000 y 12.000 habitantes, según el autor a quien le pregunten. Las muertes están alrededor de las 2.000, entre 1.500 y 2.000 muertes, lo que significa que más bien las otras casi que 10.000 o 8.000, según sea el caso, personas que fueron afectadas, más bien fueron desplazadas, más no murieron ahí. Quiere decir que todavía hay mucha gente que proviene de aquellos sobrevivientes de la ciudad de Pompeya. La historia de Pompeya es muy interesante, pero quizá lo más, digamos, espeluznante que tiene es que los habitantes de Pompeya estaban viviendo sus vidas normales, tenían sus problemas, problemas como los que ustedes y yo tenemos, problemas del diario, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer hoy? Esta es mi agenda del día. ¿Cómo le voy a hacer para llegar a fin de mes? ¿Cómo le voy a hacer para asegurarme que no falte en la casa? ¿Cómo le voy a hacer para ser buen proveedor? Para que los hijos estén bien, ¿qué van a hacer de mis hijos? Los hijos se la pasaban jugando, teniendo vida normal, las mascotas por ahí andaban, tenían vidas normales, tenían sueños
y aspiraciones normales generales como las que tenemos todos nosotros. Y lo espeluznante es justamente que los habitantes de Pompeya despertaron convencidos de que sería una mañana como cualquiera, sin imaginar que estaban viviendo las últimas horas de una ciudad que permanecería enterrada durante casi 1700 años. Ahora, si quieren experimentar, obviamente no en piel propia, pero si quieren experimentar un poco cómo se veía Pompeya, cómo eran sus calles y no tienen lana para ir a la Pompeya actual que anda por ahí también, pueden jugar, por ejemplo, Assassin's Creed Origins, pueden jugar Expeditions Rome, pueden jugar Rise, Son of Rome para que se den una idea de la arquitectura, de cómo se veía. Si son de películas, pueden ver Pompeya de 2014, tiene sus puntos buenos, tiene sus puntos malos, pero les da más o menos una idea. Realmente la historia es más bien ficción, el argumento no es tan bueno, pero pues pueden ver Pompeii, pueden ver cómo explota todo. También pueden ver un documental que se llama Pompeii The Last Day de la BBC. Y de libros, si son más gente de libros, pueden leer Pompeya de Robert Harris o The Fires of Vesuvius de Mary Bird, para que tengan esta oportunidad también de experimentar de otra manera la historia de Pompeya. Pero díganme ustedes qué opinan al respecto. ¿Sabían de Pompeya? ¿Qué conocen ustedes? ¿Son descendientes de alguno de los sobrevivientes de Pompeya? Díganmelo en los comentarios, suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía, compartan el video, denle like y denle click a la campanita si es que existe todavía. Sin más por el momento, yo fui Robert, pásensela chido, sigan regando el bye.